Síguenos en las redes sociales. Búscanos @Sol1065 FM, una estación RCC Miria. Que no será indiferente a esa comedia nicaragüense. No será indiferente entre... Adelante. Bueno, ya te le pusieron el título al comentario. Me da risa. De seguro que a mí me dicen eso mismo. Me da risa, sí. Porque Nicaragua también es parte de una campaña mundial de descrédito. Y no es solo Nicaragua, es por ahí han pasado muchos países. Porque se trata también de qué me gusta a mí y qué no me gusta a mí como potencia, como gran país económico y militar. Eso es parte de la trama y del juego de la geopolítica mundial. Nicaragua nunca ha estado fuera de ahí desde la Revolución Sandinista. Mientras estuvo Somoza, muy bien, aplauso. Y no solamente aplauso, no. Yo lo apoyo. Porque es muy bueno decir hoy en los Estados Unidos que Nicaragua es una basura. Pero apoyaron continuamente a esa tiranía de la familia Somoza, continuamente apoyada. Y no solo eso, sino que también le jugaron una sucia tratada al general Sandino, cuando el general Sandino se sometió a un proceso de paz ante la resistencia nicaragüense por la presencia invasora de las tropas norteamericanas en Nicaragua, que por cierto, Sandino tenía en su estado mayor a un dominicano que Eury se ha ocupado mucho de rescatar a Gregorio Urbano Allende, pero ahí también, ahí no importó que asesinaran o que mataran a Sandino, no importó nada de eso. Lo importante era mantener la tiranía de los Somoza y que el pueblo nicaragüense se jodiera, pero que se jodiera al máximo. De ahí, por lo tanto, como sabemos, la resistencia continuó y vino la Revolución Sandinista. De la Revolución Sandinista podemos hablar muchas cosas porque todos la vivimos de una u otra manera, aquí o allá. Yo estuve muy íntimamente vinculado a ese proceso, muy. Pero eso no es lo que viene al caso ahora, sino que es posible que en Nicaragua haya muchos problemas. Eso, yo nunca descarto los problemas que hay en los países, nunca los descarto. En Nicaragua, en Cuba, en Venezuela, en Argentina, en Bolivia, en Chile, nunca los descarto, porque efectivamente los hay. Son países relativamente nuevos que han venido sus pueblos luchando por un ordenamiento propio que se lo han impedido continuamente. Cada vez que un pueblo latinoamericano quiere organizarse, ordenarse por sí mismo en base a sus propias fuerzas, en base a sus propias visiones, aunque esté equivocado, pero apelando al principio de la autodeterminación, aparece un país poderoso, normalmente militarmente poderoso, que se impone a través de las armas con sus tropas invasoras, criminales, y luego se adueña de la economía y de toda la estructura estatal de esos países. De una u otra manera lo logra. Y así prolongan aún más sus dominios, pero esos dominios significan también pobreza. Nuestros pueblos no han podido avanzar más porque también han sido jodidos en el camino, no es solamente por nuestras quejas y nuestras disputas internas y nuestras bellaquerías, no, también han sido impedidos conscientemente por quienes siempre se oponen al desarrollo de los pueblos, que son las grandes potencias. Porque a ellos lo que les importa un carajo los pueblos, a ellos lo que les importa es tanto el poder geopolítico como la riqueza o los bienes de cada país. Pero en conclusión, ¿qué piensa de lo que pasó ayer domingo? Porque fíjate que estamos escuchando con mucha atención. Ay, muy bien, pero tú también lo hiciste, te prolongaste muchísimo hablando de la historia. Sí, pero ¿qué piensa de lo que pasó ayer? Yo lo que pienso es que como dije, yo desconozco las particularidades de esos países. Okay. No, discúlpame, Julio, discúlpame. Sin embargo, a mí me llama la atención que es un país que no está sacudido por una crisis política real. Como tal, yo no lo veo, ni siquiera en la prensa que se encarga de desacreditar ese país. He visto que hay una situación de desequilibrio, de ingobernabilidad. En Haití tenemos una situación y yo no veo una declaración tan dura de Biden como lo hace con Nicaragua. ¿Por qué? Si el desequilibrio de Haití es casi total y nos afecta a nosotros como país y afecta a la región, pero no se siente esa declaración. Yo no estoy de acuerdo con intervenciones de ningún estado sobre otro, de ninguno. O sea, Biden no tiene derecho a hacer eso, porque eso viola la soberanía de cada país. Lo viola, no tiene derecho a eso, por muy grande que sea su imperio y su poder.
Entonces, en el caso de Nicaragua, yo lo que entiendo que hay que dejar que ese pueblo se exprese. Y que lo haga el pueblo, porque el pueblo si se hartó de Ortega que se movilice, si se hartó de Ortega que se radicalice, si se hartó de Ortega que se subleve, o acaso a la revolución sandinista no le armaron una contrarrevolución armada, una vez triunfó. Se le armaron la contrarrevolución que se llamaba justamente los contras. Pago por los Estados Unidos, con droga, con el tráfico mundial de droga. Se financiaba esa contrarrevolución. Lo hicieron y sin embargo no pudieron eliminar al sandinismo. Vinieron las elecciones donde fueron derrotados los sandinistas y no hubo ningún golpe de Estado por parte de los sandinistas que tenían el poder militar de ese país. Lo tenían plenamente cuando fueron derrotados y sin embargo lo toleraron y gobernaron de nuevo los Somoza y no hubo golpe de Estado y no hubo sublevación contra aquel gobierno, pese al poder político de los sandinistas. Entonces, en este caso, ¿por qué no se siente esa situación en Nicaragua? ¿Por qué la población no se lanza? ¿Por qué no se siente ese desequilibrio? ¿Por qué hay elecciones? Incluso... ¿Se te olvidó cuántos muertos hubo en Nicaragua? En las protestas. Los hubo, no hay dudas. Es decir, yo no celebro eso. No ha habido protestas pero en Chile también lo hubo y en Colombia lo hubo y no se habla de farsa. Pero dice que tú no has visto que el pueblo se ha levantado, y ha sido reprimido. ¿Y cuántos candidatos en Chile hay presos y cuántos candidatos Bueno, hay pero ¿y presos cuántos en Colombia? participaron en las elecciones ahora de oposición? Porque no es cierto Pero lo que se dijo de que Chile no participaron opositores. Sí participaron. 7 candidatos participaron. Colombia es un matadero diario. Usted podrá decir lo que sea. Pero no nos olvidemos que en el mundo hay un diseño para distorsionar también las informaciones. Un diseño propio de grandes poderes informativos que no son tan santos. Entonces, en este caso, pero la lucha de un pueblo no se puede esconder. Pero te pregunto, ¿eres solidario con lo que pasó ayer? Es decir, tú apoyas lo que pasó ayer. Bueno, yo no sé si apoyarlo. Yo lo que sé es que ese es el curso normal de ese país. Ahora, ¿sabes lo que yo quiero esperar? Los resultados de ahí. Y además, ahí habían 232 delegados internacionales. Usted podrá decir, esos son gente había de Corea del Norte, de Rusia, de Nicaragua. Pero también había de los Estados Unidos y de Canadá. Había de Chile. Había de todas partes. Entonces, vamos a esperar porque a mí lo que me importa es la reacción de los pueblos. La reacción de los pueblos no se puede ocultar. Leche, escúchame que te metiera en ese tema. Déjame dejarte en tu agenda tranquilo. Te quedan 2 minutos. Termina tu tema, te queda 1 minuto y medio. Martínez Pozo, yo te doy las gracias por haberme metido en el tema. Realmente te doy las gracias. Porque aquí es muy fácil decir, además desde trincheras tan distantes como las nuestras, es muy fácil. Lo que no se puede ocultar es un pueblo en lucha. Eso jamás. Eso jamás. No hay manera de ocultarlo. Es como si dijéramos, no, hombre, en Haití esos son 2 o 3 gatos que están allí. Cuba. Bueno, no sé a qué tú te refieres con Cuba. Cuba está en lucha. El 15 tiene una manifestación llamándose. Bueno, vamos a ver. Genial, eso es un derecho de la gente. Pero eso es un derecho de la gente a manifestarse. El problema es el grado de participación real, de ascendencia real de esas demandas o de esas propuestas. Eso es lo importante. Además, es muy importante tratar de ser lo más coherente posible en el manejo de las informaciones reales, objetivas, de lo que está ocurriendo en aquellos países. Si no, nos metieron a un tal Guaidó como un presidente títere, un presidente mequetrefe que se quiso establecer un precedente absurdo en el mundo. ¿Quién quiso establecer ese precedente absurdo? ¿Quiénes? Eso era no solamente una basura, un tremendo peligro. Un tremendísimo peligro para la estabilidad política de la región nuestra, porque se le iba a antojar a 2 países extra o a 5 países decir, no, el presidente no eres tú, es aquel. Óigame, qué maldita barbaridad, carajo. Jugándose con la historia de la gente, con la estabilidad política de los pueblos, con la historia del desarrollo propio de cada pueblo. No, esto no es nuevo. Esas distorsiones y juegos y entretenimientos mediáticos lo hemos conocido 1000 veces y eso le ha pasado a todos, desde Juan Bosch en este país, que también lo trataron de ridiculizar y de humillar y de decir que era un jodido comunista, come niño y toda esa jodienda. Desde esa época, cuando incluso
incluso la capacidad informativa de los grandes países económicos y militares imperiales era distinta. No se puede comparar a lo que ellos hacen en el día de hoy. Así que yo prefiero esperar lo que allí pase y que hablen lo que tengan que hablar, que hablen, que el pueblo diga. Hasta ahora, por suerte, Julio, fue unas elecciones donde no hubo muertos, hasta donde yo sepa. No hubo ninguna. ¿Hubo elecciones? Claro que hubo elecciones. Okay. Pues claro que hubo elecciones. Hubo elecciones, claro. No hay nada ahora, que unos digan que es una farsa, sí, yo lo respeto. Sin embargo, que aquellos digan que es una farsa, que otros digan que es una farsa, no significa que necesariamente lo sea. No significa eso. Vamos a esperar los resultados, porque yo creo en el pueblo nicaragüense, que ha sido capaz de hacer su propia historia. El pueblo, no impuesto por manos, ni orientaciones, ni fondos extranjeros. Finalmente, que no era mi tema, Julio, gracias. Finalmente. Oye, caíste en la trampa. No, para nada, porque es un tema que me apasiona. Yo le dije... Óigame, Eury y yo estuvimos bien vinculados aquí al tema de Nicaragua durante la revolución. En todos los sentidos. Yo fui responsable nacional, de la campaña nacional pro Nicaragua cuando era dirigente de la Federación de Estudiantes. Estábamos todos en eso. Y después se organizaron muchísimas cosas de aquí para allá en las que uno estuvo, pero ese no es el problema. Bueno, yo quería decir, Julio, que con el tema haitiano, yo creo que hay que apoyar al gobierno, hay que apoyarlo, lo he dicho otras veces, hay que aplaudir las medidas que se están tomando, cuidándose de no caer, por supuesto, en situaciones que afecten los derechos de personas, cuidándose. En este caso, hasta ahora el gobierno ha sido explícito y ha dicho que no se va a afectar los derechos de nadie. Y eso tenemos que saludarlo. Ahora ven, no es solamente el gobierno, tenemos también que cuidar la voz, cuidar, no digo que se calle, cuidar la voz, la forma en que también nosotros nos pronunciamos sobre el tema. Y me refiero al ciudadano, a un ciudadano cualquiera, a una organización cualquiera de República Dominicana. Porque es muy fácil hablar de guerra. Yo he oído en la radio gente hablando de guerra. No directamente vamos a la guerra, pero lo vamos a aplastar como lo hemos aplastado antes en la historia militarmente, porque nosotros militarmente somos... Pero ¿y ese discurso? Ese no es el discurso. Ni siquiera el conflicto ha llegado a la frontera. Muy bien por parte del gobierno de proteger, de blindar la frontera dominicana, porque el momento lo amerita. Pero hay que tener cuidado con nosotros incentivar ese fuego guerrerista, señores. Señores, con la guerra no se juega. Con situaciones de conflictos armados entre los pueblos no se juega. Eso es muy delicado porque usted ni siquiera sabe cuándo va a arrancar y peor, tampoco cómo va a terminar. En esto de Haití hay muchas manos extrañas, políticas. No es solamente droga, ni traficantes, ni basura. No, eso es un juego político pesado. Obsérvese que ya ni siquiera se habla del asesinato y de los responsables de la muerte del presidente Moïse. Ni siquiera se habla de eso ya, porque ya la situación general del país opacó eso, pero fue la muerte de él el punto de explosión precisamente, no es el punto de inicio, porque eso es un problema viejísimo de Haití, esas crisis, pero sí, la muerte del presidente haitiano genera todo esto que estamos viviendo, y sin embargo, ya no se habla de eso. Porque es que hay demasiados juegos metidos, esto es un juego de ajedrez, donde hay muchas cosas ocultas, muchas, entre ellas también la suerte de República Dominicana, que yo no descarto, ya lo he dicho. Hay países que siempre han aspirado a unificar estos dos países. Entonces, crear una situación de inestabilidad total en Haití. Pero ¿por qué ha llegado eso tan lejos? ¿Y dónde están las manos de los países, de los llamados países grandes, los llamados países imperiales? ¿Por qué ellos no han sido más dinámicos, más interactivos, más precisos, más colaborativos? ¿Por qué han permitido que eso llegue tan lejos cuando ellos han controlado Haití permanentemente hasta el día de hoy? ¿Por qué? ¿Pero por qué? Entonces, ¿nos van a usar a nosotros de qué? De condón, como dice la gente en la calle. Me refiero a intereses no dominicanos, intereses internacionales. Nos van a usar nosotros de tontos útiles. No nos dejemos llevar hasta allí. Seamos inteligentes y en eso
tenemos que apoyar al gobierno, medidas inteligentes, pero también cuidándonos de posiciones incendiarias. Señores, vuelvo y les digo, nada bueno sacaremos en una situación de conflicto armado. Nada bueno, al final de cuentas, quedará para República Dominicana. No olvídense ustedes que lo vamos a aplastar, porque ese no es el discurso. No, nos van a aplastar a los dos y nos controlarán a los dos y nos dominarán a los dos países. Aquí de lo que se trata es de buscar salidas armoniosas, como sea, pero salidas que a presente y a futuro garanticen la paz relativa en que viven nuestros pueblos. Y en eso el presidente, vuelvo a decir, tiene armas. No es que República Dominicana, yo he oído gente, no tiene que meterse en eso. No hay manera de que República Dominicana se ausente de esa discusión. No la hay, porque nosotros somos hermanos siameses. Nos guste o no nos guste, esto es una islita chiquita. Y los dos vivimos en la misma tierra. No habrá manera de zafarnos del tema haitiano, sea para bien o sea para mal. No la habrá. Entonces, pensemos a presente y futuro. No nos aloquemos. Trabajemos para esa línea armoniosa. Y termino, Julio. Caray, yo quiero que después tú me des 2 minutos. ¿Más? Después no, es para otro tema muy distinto. Es que Julio me sacó. Pero creo que el presidente tiene instrumentos y la República Dominicana, y vuelvo a insistir, a esta línea correcta que se está en sentido general aplicando, que apele a nuestra condición de país, de secretario general. Tenemos la Secretaría General de ese club de países de la Cumbre Iberoamericana. Nosotros tenemos un canal especial allí también para interactuar, aparte de esa iniciativa con Panamá y Costa Rica que se hizo correctamente. Vamos a utilizar estos 20 y tantos países que forman parte de ese club que nosotros estamos encabezando hoy. Tomemos iniciativa en ese sentido, procurando una asistencia colaborativa de la comunidad mundial en el caso haitiano. Cambio y fuera. Síguenos en las redes sociales. Búscanos @Sol1065 FM, una estación RCC Miria.